Vamos a entrar en el último tramito del taller que hemos compartido. A eso de las 11:15, 11:30, haremos ya lo que es el acto final y cerraremos el encuentro agradeciéndole a las personas de esta casa que hayan organizado todo esto y que nos hayan dado la posibilidad de compartir lo que hemos compartido. En el día de la tarde de ayer estuvimos desarrollando el tema de los elementos constitutivos del ser humano, llegamos hasta el alma humana, estuvimos hablando del cuerpo causal, de la mente abstracta, de esa propia alma humana, del proceso de reencarnación, de lo que significa la ley de compensación y la ley de karma. Y en lo que es esa constitución sextenaria nos quedan dos elementos por analizar: la llamada alma universal o Buddhi y el espíritu o Atma. Casi nada. Realmente eso es lo que somos, es nuestra esencia real, esa comunión entre espíritu y alma universal, entre Atma y Buddhi. De hecho, lo que en las aportaciones místicas cristianas se conoce como mónada, en terminología, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús, en el ámbito oriental, la mónada es precisamente la unión de Atma y Buddhi. El momento en el que Atma y Buddhi realmente se relacionan, se conexionan, y a eso es lo que se le llama mónada. Y esa conexión Atma-Buddhi representaría nuestra genuina esencia, nuestro genuino ser. Hemos hablado mucho de ciencia, de espiritualidad. Recientemente leí un libro de astrofísica, que es un compendio de las teorías más modernas, y el libro comenzaba con la respuesta de un científico, donde lo primero que decía es que hoy los seres humanos, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. ¿Cuánto tiempo llevamos viendo solamente lo aparente, fijando nuestra atención en la apariencia? Pero la apariencia no es real. No es real sobre todo porque es temporal, porque es pasajera, porque no es permanente. Y sin embargo hay algo permanente, la esencia. Y esa esencia está en todo el universo, está en todos los átomos y desde luego está en nosotros. Las corrientes espirituales que más han adentrado en este tema lo que nos dicen es algo muy importante, y es que esa mónada, por decirlo de alguna forma, esa presencia de espíritu y de Buddhi, de alma universal que está en todo, en el género humano tiene una característica muy singular, y es que, entre comillas, está individualizada. Es decir, vive experiencias de forma individualizada. Realmente la mónada no está individualizada, es decir, pertenece a la unicidad. No se puede decir que la mónada que está en mí vaya por un lado y la mónada que está en vosotros o en cada uno de vosotros vaya por otro. Pertenecemos a lo mismo. Pero cuando la mónada está en el ámbito del ser humano, sí vive experiencias con autoconsciencia, sí vive experiencias de individualización. Y de hecho, en la cosmogénesis de estas corrientes espirituales se realiza una descripción muy prolija, enormemente prolija, también muy compleja en lo que es su síntesis, en donde se pone de manifiesto cómo la mónada, desde que sale de lo inmanifestado, ahora me referiré a ello, desde que sale de lo inmanifestado, desde que surge de lo inmanifestado, hasta que llega a un momento concreto donde en una forma de vida como es el género humano, vive experiencias individualizadas, tiene que realizar un camino de eones de tiempo, lo cual es tremendamente sensacional y emotivo, porque significa que la esencia nuestra, para estar en nosotros, ha hecho un recorrido impresionante. Para estar en nosotros me refiero identificándonos ahora con lo que es nuestro coche, que realmente no somos. Pero para estar aquí encarnada en los personajes que está interpretando a través de cada uno de nosotros, ha hecho un recorrido inmenso. Y nos queda también un recorrido inmenso, porque una vez que ha logrado, entre comillas, individualizarse para vivir experiencia desde la individualidad, después viene el camino de vuelta. Después viene el camino otra vez de ir adquiriendo cada vez más conciencia de unicidad hasta que nuevamente la propia mónada queda integrada en esa unicidad. ¿Realmente la mónada que somos, que es nuestro auténtico ser, desaparece en algún momento? La respuesta es que no. Incluso cuando la mónada vuelva a lo inmanifestado, ahora hablaré de ello, incluso en ese momento va a permanecer en potencia ese aprendizaje, ese recorrido conciencial que todos hemos hecho. Cuando yo he compartido en algún texto, en alguna charla, que al llegar al plano de luz se puede tener la sensación de una pérdida de identidad,
de lo que yo he denominado nadeidad, esa nadeidad no significa, bajo ningún concepto, que perdamos ese hilo final, esa identidad final. Ayer hablábamos del libro del hombre, Dios y el universo. Os remito a él para los que estéis más interesados poder profundizar al respecto. En el tema en particular de la mónada y en el tema de Atma y el tema de Buddhi se le dedican 3 capítulos que son realmente maravillosos y que describe con mucho detalle el proceso. Ayer hablábamos, utilizando por ejemplo el símil del sufismo, de la noche y del sol. No sé si lo recordaréis, a efecto de comentar lo que es lo inmanifestado, lo manifestado, lo manifestado y lo inmanifestado. De la noche, el sol sale y el sol vuelve a entrar después en la noche. Sale de la noche y vuelve a la noche. Y hablamos también del péndulo, cómo de lo inmanifestado sale lo manifestado y posteriormente hay un proceso otra vez donde el péndulo vuelve hacia atrás, y hablaba de una cortina que nos impide ver lo que ocurre en esta parte del péndulo. Pero sabemos que lo que ocurre es que todo este proceso vuelve a ese elemento, a eso inmanifestado, para volver otra vez en eones de tiempo, en procesos de eones de tiempo, a manifestarse. La ciencia hoy nos da pistas muy importantes para entender qué es eso de lo inmanifestado. Los antiguos, por ejemplo, Pitágoras, por ejemplo Tales de Mileto, se referían a ello como el vacío pleno. El vacío pleno. Y consideraban que de ese vacío pleno surgía todo lo que el hombre puede conocer. Todo lo que entendemos como creación, todo lo que entendemos como universo, todo surge de ahí, de un vacío pleno. La pregunta que siempre nuestra mente se ha hecho es: ¿cómo es posible que un vacío sea pleno? Si un vacío es nada, ¿cómo es posible que la nada sea algo? Más allá de que estemos convencidos, y eso no podemos olvidarlo, de que hay en lo manifestado e inmanifestado multitud de cosas que nuestra mente no puede comprender, y esto hay que aceptarlo, forma parte del misterio, que cuando estamos encarnados en el ámbito humano, con nuestra mente, la concreta y la abstracta, hay cosas que no podemos comprender, y que lo que podemos como mucho es vislumbrar de alguna manera, tener algunos esbozos. Esto es muy importante, no perderlo nunca de vista, para que nos mantengamos siempre en un contexto de humildad. Eso es muy importante, pero no obstante, siendo esto cierto, sí podemos tener algunos vislumbres. Y es verdad que el género humano en su evolución está poniendo delante de sí cosas que cada vez nos permiten comprender mejor algunos elementos que la espiritualidad siempre ha dicho, y sobre todo y fundamentalmente la ciencia de los últimos 120, 125 años nos ha hecho grandes aportaciones con relación a ese gran misterio de ese vacío que, siendo nada, sin embargo es algo, y cuya potencia es tan tremenda como que puede estar en el origen de todo. En las corrientes espirituales que se han ocupado de esto, a lo inmanifestado, al núcleo duro, permitidme que lo diga así, de lo inmanifestado se le llama lo absoluto. Y ahí no hay conceptualización posible. Repito, es algo así como el núcleo duro de lo inmanifestado. Hablemos del vacío, para volver a ello ahora. Einstein, cuando elaboró la teoría de la relatividad, la especial y la general, aunque ya anteriormente Maxwell, a través de sus ecuaciones a finales del siglo XIX, ya había dado pie a eso, y Einstein lo que hace es desarrollarlo un poquito más, Einstein se da cuenta de que en las observaciones astrofísicas hay una historia diferente a la que en buena lid tendría que llevar. Y él llegó a la conclusión de que eso se debe a que en el espacio, subyacente en el mismo, presente en el mismo, está el vacío. Y en sus fórmulas matemáticas metió una constante, introdujo una constante que le llamó la constante cosmogónica, que es la densidad del vacío. Él estaba convencido de que
en el trasfondo del espacio, en el trasfondo del universo, en el trasfondo de lo que existe, hay un vacío, y que ese vacío tiene una presencia, una densidad que interfiere todo lo que está ocurriendo en el universo, y que para comprender lo que en el universo ocurre y cómo se mueven las partículas, los movimientos, las ondas, era imprescindible tenerlo en cuenta, esa presencia del vacío. A eso le llamó la constante cosmogónica y a eso lo introdujo en sus fórmulas matemáticas. Pero no fue más allá. Ya en sí era un enorme hallazgo. Es verdad que Einstein fue un científico que fue capaz de bajarse del pedestal. Posiblemente sea el mejor científico del siglo XX y uno de los mejores científicos de toda la historia de la humanidad, pero nunca le pudo el orgullo y se bajó del pedestal. Y tuvo la humildad de consultar fuentes fundamentalmente espirituales, fuentes muy antiguas, porque él se dio cuenta que en esas corrientes espirituales antiguas se decían cosas que casaban con lo que él ahora estaba viendo y con los interrogantes que le estaban surgiendo precisamente debido a lo que estaba analizando y a lo que estaba indagando. Tuvo que pasar mucho tiempo para que un grupo de científicos, encabezados por un señor llamado Higgs, retomaran este asunto y volvieran a avanzar en la indagación sobre el vacío. Concretamente, esto se produjo en los años 60 y tuvo una formulación en el año 1964. En el año 1964, Higgs y el grupo de científicos que lideró corrigieron, por decirlo de alguna manera, corrigieron a Einstein, porque dijeron, por nuestras observaciones, por lo que podemos poner de manifiesto de nuestras indagaciones, no es el vacío como tal lo que distorsiona, no es el vacío como tal lo que hace que las partículas, las ondas tengan trayectorias que no son las que deberían seguir cuando hacemos observaciones en el espacio exterior, sobre todo en comportamientos macro y también en comportamientos micro. No es el vacío como tal, sino la vibración del vacío. El hecho de que el vacío está ahí, como Einstein afirmó, pero es que vibra, y es la vibración del vacío lo que, al vibrar, claro, hace que el escenario tenga un movimiento, que las partículas que se mueven en él pues tienen una interferencia. La vibración del vacío. Y claro, las partículas, cualquier partícula, del tipo que sea, vibra. De hecho, la ciencia actual dice que todo es vibración. Principio hermético número 2, escrito desde hace miles de años. Todo es vibración. Y la ciencia sabe que las partículas vibran. Entonces Higgs y su equipo, para diferenciarlo, para que la vibración del vacío no se confunda con la vibración de las partículas que llenan el vacío, llamaron a esa vibración bosón. Y seguro que a muchos suena el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es simplemente esto, es un pasito más desde la formulación de Einstein. Lo que ahí interfiere, lo que ahí tiene una presencia, efectivamente la presencia del vacío, pero se debe a que el vacío vibra. Y al vibrar, pues produce una serie de interferencias que explican lo que Einstein vio y lo que llamó la constante cosmogónica. Eso fue un paso más. Pero Higgs dijo algo muy importante. Para demostrar esto, se necesita una enorme cantidad de energía que a la humanidad le queda mucho tiempo disponer de ella como para que físicamente, científicamente, se pueda constatar. Y efectivamente, esta teoría del bosón de Higgs, formulada en 1964, se recogió en los libros de física, pero ahí quedó, porque la ciencia se resistía a darle credibilidad. Pasó el tiempo. Sabéis que se han puesto en marcha aceleradores de partículas. Hay uno en funcionamiento, el primero, que está en Estados Unidos, y otro más reciente que funciona en Europa, en Ginebra. Esos aceleradores de partículas están acogiendo a la élite de la ciencia actual. Y en esos aceleradores se están movilizando energías que tienen muchos objetivos, que tienen muchas finalidades, pero una de ellas, la que se le ha dado más publicidad, consiste en lanzar partículas a una velocidad creciente que se acerque en el punto máximo lo más posible a la velocidad de la luz y que esas partículas choquen y lo hagan en un contexto de vacío absoluto. Unos conductos sellados en vacío completo donde se lanzan una partícula por un lado y otra partícula por otro con el objetivo de que finalmente choquen, que colisionen
y esa colisión de partículas a una enorme velocidad cercana a la de la luz, lo más posible cercana a la de la luz, en un contexto de vacío, se espera que dé información, dicen ellos, de lo que fue el Big Bang. Consideran que en ese choque de partículas se pueden ver cosas que ofrezcan pistas de ese momento culmen en el surgimiento del universo que los científicos denominan Big Bang, la concentración máxima que da lugar a una expansión del que surge el universo en terminología de la ciencia contemporánea. Y se pusieron manos a la obra. Y el problema es que ni en Estados Unidos ni en Europa conseguían que las partículas chocaran. Las lanzaban, pero no colisionaban. Había una desviación que hacía que no terminaran por chocar. Corrigieron sus cálculos, los modelos informáticos de lanzamiento de partículas, los modelos de incremento de la velocidad. Se cercioraron una y otra vez más de que el vacío era vacío, que no había por ahí algo en medio que estuviera distorsionando, que las partículas no impidieran que las partículas chocaran. Se empeñaron en que el experimento fuera perfecto, en el entendimiento de que cuando todas las condiciones fueran perfectas, las partículas colisionaran. Y las partículas no colisionan. No se ha conseguido que las partículas colisionen. En el año 2012, el 3 y el 4 de julio del año 2012, ambos centros ofrecieron al mundo una rueda de prensa donde dijeron que, tras ímprobos esfuerzos, sabían que el escenario donde estaban desarrollando sus experimentos era el adecuado. Es decir, que se había logrado el vacío y que las partículas estaban siguiendo unas trayectorias perfectamente diseñadas para que chocaran entre ellas, pero que no chocaban, y que el hecho de que no se produjera el choque tenía como razón de ser que efectivamente el vacío vibra, y que es la vibración del vacío lo que distorsiona el movimiento de las partículas y evita que colisionen. Por tanto, buscando el origen del Big Bang, sin pretenderlo, la ciencia llegó a la conclusión de que lo que había apuntado Einstein y lo que más posteriormente apuntó y desarrolló Higgs con su equipo era cierto. El vacío vibra. Como dijo un científico en esa rueda de prensa, el vacío vive. Es nada, pero es algo. Y como también dijeron en esa misma rueda de prensa, esto ya lo sabemos. ¿Cuánto tiempo tardará la humanidad en poder interiorizar este descubrimiento? No lo sabemos, pero sabemos que será mucho tiempo, porque esto ofrece una nueva percepción de la realidad tan radicalmente distinta que nos llevará mucho tiempo interiorizarlo como humanidad, como sociedad. No obstante, si por allí hubiera habido alguna persona versada en temas espirituales, le hubiera dicho que esto la humanidad lo ha sabido siempre, que la humanidad siempre ha tenido un conocimiento de la existencia del vacío y siempre ha tenido un conocimiento de que el vacío vibra, de que el vacío es algo, de que el vacío tiene una presencia. Y de hecho, cuando se habla de lo inmanifestado y se habla de ese vacío plenum, insisto, que está muy bien descrito en obras de autores como Pitágoras o como Tales de Mileto, lo que está en la esencia de sus aportaciones es esa, el hecho de que el vacío, siendo vacío, es algo y que ese algo además para colmo es hasta pleno, es hasta plenitud, no que sea una pequeña cosa, sino que es hasta plenitud. Como consecuencia de estas investigaciones y estas conclusiones de los aceleradores de partículas, que insisto, se difundieron al mundo en julio del año 2012, a Higgs se le concedió el Premio Nobel de Física por la aportación que había realizado en el año 1964. Aún no ha muerto Higgs, es una persona muy mayor, pero ha podido recibir el Nobel de Física, que se le concedió en el año 2013. No pudo ir a recogerlo porque su salud no se lo permitió, lo recogió una persona en su nombre, pero bueno, ha tenido ese reconocimiento muchos años después a lo que son sus aportaciones. Cuando se empieza a hablar de que el vacío es algo, de que el vacío vive, de que el vacío vibra y de que en el entendimiento de lo que el vacío es puede tener la humanidad un aporte muy importante para comprender el origen de todo, cuando se empieza a escarbar ahí, que es por donde han avanzado muchas corrientes espirituales, la mente se hace, la vuestra y la mía, se hace una pregunta. ¿Cómo es posible que del vacío, cómo es posible que del cero absoluto surja todo?
¿Cómo es posible que el vacío, en su vibración, en su desarrollo de esa vibración, pueda surgir todo el contexto de lo manifestado? ¿Eso cómo es posible? Volvemos a los textos de Taimni. Claro, Taimni tiene una gran ventaja, y es que, siendo una persona de una profunda espiritualidad, tenía una formación muy científica como catedrático de Física y Química de la Universidad de Nueva Delhi. Y él nos ofrece un ejemplo para que de algún modo, podamos acercarnos a la comprensión de algo tan complejo y de algo tan profundo. Y el ejemplo que nos pone es el número 0. Ya que estamos hablando de nada, ya que estamos hablando de 0, vamos a detenernos un momento, nos invita a él a lo que en matemática es el 0. Vamos a pararnos ahí. En matemáticas, las matemáticas todas, se basa en 11 magnitudes, solamente 11. Los 9 números, del 1 al 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, el infinito y el 0. Son las 11 magnitudes con las que juegan las matemáticas. Todas las matemáticas se basan en eso. De esas 11 magnitudes, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, son magnitudes, vamos a decirlo de alguna forma, racionales. Es decir, que podemos entender fácilmente con la mente. Y de hecho la humanidad, en sus planteamientos matemáticos, siempre la ha tenido presente. Para no irnos demasiado lejos, todos los que estamos en esta sala, creo, en el cole, si ese día no faltamos a clase, nos enseñaron los números romanos. Los números romanos, que si el palito, que si la V, más o menos, en la memoria todos los tenemos, ¿verdad? Bien, pues recordaréis entonces que el 0 no existe. El primer número es un palo, el 1. No hay 0. No existe el 0. La ciencia romana y todo lo que fue la cultura romana, la civilización romana, llegó muy lejos. Verbigracia, gran parte de nuestro sistema jurídico, del ordenamiento jurídico occidental, tiene su base en el derecho romano. En la carrera de Derecho, en los grados de Derecho, hay una asignatura importante que sigue siendo el derecho romano, porque está ahí en el trasfondo de todo nuestro ordenamiento. Y también en ámbitos filosóficos, en otros muchos ámbitos, llegó muy lejos. Sin embargo, no concibieron el 0. Mejor dicho, puede ser que algunos científicos de aquella época lo concibieran, pero no lo plasmaron porque posiblemente no sabían ni cómo plasmarlo. Al infinito le pasa algo parecido. Es otra magnitud que realmente aparece en matemática, pero que no tiene una comprensión profunda. ¿Qué es realmente el 0? ¿Qué es realmente la nada? Y desde el punto de vista del infinito, ¿qué es el infinito? Porque por muy infinito que pensemos, siempre hay un infinito mayor. Con lo cual, esa magnitud, ¿de qué estamos hablando? Por tanto, de las 11 magnitudes, 9 son comprensibles, pero hay 2 que se mueven dentro del ámbito de la indeterminación. Y a mí me interesa, de la mano de Taimni ahora, hablar del 0. Bien, se cuenta que fueron los mayas por una parte y los árabes por otra, los primeros que introdujeron en las matemáticas el número 0. Hoy día, ya en las matemáticas que nos han enseñado en el cole, a cualquiera de nosotros, ha aparecido el 0. Y no vamos aquí a entrar en profundidades ahora en matemáticas, pero sabemos lo que son las ecuaciones. Por ejemplo, 1 más 1 igual a 2. Eso lo sabemos todo. Bien, pues pensar en el 0. ¿El 0 a qué es igual? Podemos sustituir 0 ¿por qué? Pues por ejemplo por 1 menos 1. ¿Verdad? 1 con positivo, menos 1 es igual a 0. Con lo cual, donde haya 0, podemos poner con tranquilidad 1 menos 1 y no estamos tocando la formulación matemática, porque 1 menos 1 es 0. El 1 y el menos 1 son igual a 0. Por decirlo más gráficamente, están contenidos en el 0. Pero podemos seguir para adelante, porque lo mismo ocurre con el 2 y el menos 2. Exactamente igual. Y con el 3 y el menos 3. Y con el 4 y el menos 4. Pero claro, también ocurre con el 1000 y el menos 1000. Y el más 1 millón y el menos 1 millón. Y el 1 trillón menos 1 trillón. Y el 1 cuatrillón y menos 1 cuatrillón. Es decir, todos los números que pongamos por delante, cualquiera que podamos imaginar, por elevado que sea, por elevadísimo que sea, por mucho que llenemos de 0 todas las paredes de esta sala, siempre que la magnitud esté con una presencia doble,
en un caso con signo positivo y en otro caso con signo negativo, a partir de ahí está el cero. Y todo está contenido en el cero. Con lo cual en matemáticas se entienden que en todos los números, siempre que estén en par y con signos contrarios, todos los números están en el cero. Y es cero. Esto, insistiendo de que nuestra mente hay cosas que simplemente no puede alcanzar, esto nos permite un acercamiento, una aproximación, un vislumbre para poder entender cómo en algo donde no hay nada puede estar en potencia todo. Y lo que las corrientes espirituales, y por ejemplo en el ámbito de la teosofía se recogen esas corrientes espirituales, es que este es el origen de todo. Y no solamente el origen de todo, sino que es el soporte continuo de todo lo que existe y existirá. Y que por tanto lo que llamamos universo, lo que llamamos cosmos, lo que llamamos creación, que es lo manifestado, todo surge de eso que es inmanifestado, donde hay un componente básico que es lo absoluto, que tiene mucho que ver con ese vacío completo, donde sin embargo, no habiendo nada, está todo. Debido precisamente al ejemplo del +1 y el -1, en el hinduismo se hace referencia a lo que se pone en marcha, permitidme que lo exprese de esta forma tan coloquial, lo que se pone en marcha para que de lo inmanifestado surja lo manifestado. Siguiendo el ejemplo sufí, para que de la noche salga el sol. ¿Qué es lo que se pone en marcha? Y ellos, y viene muy bien el ejemplo del cero de Taimi por lo del más y el menos, ellos hablan de una primera diferenciación a modo de tattva. El tattva es precisamente una dualidad. Por eso viene bien lo del +1, -1, +2, -2, porque habla de una dualidad. Y habla de una primera diferenciación, de algo que ocurre en lo inmanifestado, que es lo que es el elemento de arranque, el factor de arranque de todo lo que va a venir después. Si os acercáis a la obra de Taimi y a otras obras, por supuesto, vais a encontrar la denominación de esta primera diferenciación utilizando terminología sánscrita que hablan del tattva Shiva Shakti. Del tattva Shiva Shakti. Ese tattva Shiva Shakti, yo no voy a entrar en ello, tiene una complejidad que merecería la pena dedicarle un taller inmenso, mucho más de una duración superior a lo que es este de fin de semana. Pero esa primera diferenciación pone en marcha una serie de componentes de lo que surge lo manifestado. Dentro de lo absoluto, quiero también hacer referencia a algo que ocurre ahí, que para mí tiene una gran significación, porque también creo que puede ser palpado, vivido desde nuestros procesos de meditación y de concentración, que tiene que ver con la quietud y tiene que ver con el movimiento. Que lo manifestado surja de lo inmanifestado, el ejemplo del sol que sale de la noche, el ejemplo del péndulo al que anteriormente hacía referencia, pone de manifiesto que hay un movimiento. Mejor dicho, por acudir a los principios herméticos, hay un ritmo, hay un ritmo. Y de ese ritmo surge de lo inmanifestado lo manifestado. Hay un ritmo. Uno de los principios herméticos claves es precisamente el principio de ritmo. El principio del mentalismo, el principio de vibración, el principio de correspondencia como es arriba es abajo, el principio de efecto-causa y otro de los principios de los 7 principios herméticos básicos es el principio de ritmo. En ese principio de ritmo está presente evidentemente un movimiento, pero también está presente la quietud. En procesos de meditación, en procesos de introspección, en la historia de la humanidad, personas que por su desarrollo espiritual han tenido ocasión de palpar esto de alguna manera, nos hablan de esa presencia de la quietud y nos hablan de esa presencia del movimiento que va ligado a esa quietud. Hay una canción contemporánea compuesta por un autor muy singular, que es Franco Battiato, el italiano, que tiene composiciones muy singulares. Hay una composición de Battiato que él
en una rueda de prensa, explicando sus trabajos, explicando su obra, le dedica un tiempo por una pregunta que le hace el periodista, y él hace especial hincapié en que en su composición había influido una serie de lecturas sobre el juego, sobre la dinámica, quietud, movimiento. Y esa canción tiene como título Un océano de silencio. Lo podéis encontrar en internet sin ningún problema. La belleza de la canción es absoluta. Y la letra, no solamente la música, y la letra también. Y la letra tiene algunas formulaciones que tienen mucho que ver con lo que aquí estamos comentando. Porque nos habla de algo que no tiene un centro, ni tiene un principio. Y habla de ese océano de silencio, que es el gran desparrame de la conciencia, ese océano de conciencia que surge en el proceso de manifestación. La importancia de la quietud y el movimiento, por lo que lo saco aquí ahora de una forma expresa, no es tanto para seguir hablando de cosmogénesis como para traerlo a nuestra vida cotidiana. Porque en nuestra vida cotidiana, evidentemente, hay movimiento. Y si estamos encarnados en el plano humano, será para movernos. Lo he compartido aquí en años anteriores. Cuando yo tuve el proceso de enfermedad que me llevó a estar 10 meses fuera de juego, ahí la verdad es que me apetecía, pero es que tampoco tenía, es que no tenía ninguna otra opción porque tenía que estar metido en casa, no me podía mover, ¿no? Tuve mucho tiempo de silencio. En ese tiempo de silencio llegué a entender lo que en textos del Antiguo Testamento se habla sobre la innecesariedad de hacer. La innecesariedad de hacer. Por ejemplo, el Eclesiastés comienza diciendo: ahí está el ser humano, generación tras generación, afanándose, afanándose y afanándose. Pero el sol sale y el sol se pone. Las estrellas giran, las estaciones pasan. Nada cambia. Son ciclos perfectos. Y sin embargo ahí sigue el ser humano, afanándose y afanándose como si de esa forma pudiera cambiar algo. Y a continuación dice eso célebre, que seguro que os suena, de vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esa innecesidad de hacer, desde un punto de vista de introspección profunda, se puede entender. Y he compartido aquí que hubo un momento determinado en el que yo digo, bueno, pues ya está. Lo único que hay que hacer es quedarse sentado en una silla. Y ya está. Pero claro, es cierto que yo nací en lo que hoy se llama el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, en aquellos momentos García Morato. Fui prematuro, me tuvieron que meter en una incubadora que estaba recién comprada, de los primeros niños que entramos en incubadoras, por lo menos en Sevilla, y me podían haber mantenido en la incubadora el tiempo que hubiera sido necesario, y cuando me sacaron de la incubadora me he metido en una cunita, después de la cunita en una cama, después sentarme en una silla, y no haber salido jamás de esa habitación, de ese hospital, hasta la edad que tengo actualmente. ¿Y hubiera pasado algo? Nada. No hubiera pasado nada. A la Madre Tierra no le hubiera pasado nada, al universo no le hubiera pasado nada, a la creación entera no le habría pasado nada. El hecho de que yo hubiera estado quieto en una silla, una cama, todos los años de mi vida, no pasa nada. Absolutamente nada. Se dice de forma coloquial que nadie es imprescindible. No es que no seamos imprescindibles, es que nada, de nada, de nada. Y eso, la verdad es que viene muy bien para aplacar a nuestro ego, entre comillas. Oye, tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate. Y no caigas en el vanidad de vanidades, que es lo que nos pasa continuamente en lo grande y en lo pequeño. Y cuando realizaba ese ejercicio de introspección, hubo un momento concreto en el que también me vino la pregunta. Vale, esto es así. Todo ser humano, posiblemente cualquier forma de vida, puede mantenerse quieta toda su existencia. Pero entonces, lo que yo soy, ¿para qué se ha encarnado como ser humano? ¿Para estarme quieto en una silla toda mi vida? No tiene sentido. Parece que el sentido común, que es un sentido muy importante por cierto, parece que el sentido común nos lleva a reflexionar
de que si nos encarnamos en un plano como es el plano este físico tridimensional, será para movernos por él, para, entre comillas, hacer cosas en él. Eso es lo que nos dice el sentido común. Y efectivamente aquí estamos haciendo cosas. El quid de la cuestión está en movernos, pero sin olvidar lo anterior. Y movernos sin olvidar nuestra auténtica esencia. Y la quietud está en nosotros. Ese silencio, ese estar con uno mismo, que tan difícil se nos hace como consecuencia simplemente de los hábitos de vida en los que nos hemos metido, pero que sin embargo tiene que ver con nuestra genuina esencia, ese silencio. Me gusta recordarlo. Nadie nace hablando. Todos los bebés salen del vientre de la madre con el lenguaje del silencio. Ningún bebé que se conozca ha salido del vientre de la madre hablando español, inglés, francés o cualquier otro idioma. No hablan. Su lenguaje es el silencio. Se le da el famoso cachete para que rompa y salga el aire y ya está. Y el bebé tiene como lenguaje el silencio. Es vuestro lenguaje, es el mío, es nuestro lenguaje genuino. Por supuesto, después nuestros padres, la sociedad, nos dan un instrumento muy valioso. ¿Qué haría yo sin él? Que es el instrumento del lenguaje, a lo que llamamos como lenguaje, y que nos permite evidentemente comunicarnos. Hasta que en los CIDIs que en nuestro desarrollo espiritual desarrollemos la telepatía o la telecomunicación, el lenguaje es imprescindible para comunicarnos. Y aquí estamos en este taller utilizando el lenguaje y lo utilizamos cotidianamente. Perfecto. Hay unos idiomas que hemos creado y que utilizamos y que nos son muy útiles en nuestra vida y en nuestra interrelación social, sin ningún tipo de duda. Pero por favor que no olvidemos que nuestro lenguaje genuino es el silencio. Que no olvidemos que cuando arranquemos el tránsito del que hablábamos ayer, el lenguaje va a ser el silencio. En el tránsito no hay lenguaje, hay silencio. Los muertos, entre comillas, permitirme que utilice una expresión de Pablo Neruda, los muertos no hablan. Su lenguaje es el silencio. Subrayo esto para que recordemos lo que debería ser una cuestión que tuviéramos presente todos los días de nuestra vida. El silencio. El silencio es enormemente importante. Tener espacios de silencio en el día a día forma parte de la vida. Sin embargo, es verdad que en la dinámica de vida en la que estamos, esto no es así. Hay personas que están acostumbradas a despertarse con la radio. Es decir, que se despiertan, el despertador es que la radio entra en funcionamiento. Con lo cual, desde el segundo 1 del nuevo día, están oyendo. No hay silencio. Se va al cuarto de baño y se pone música. O lo que es todavía más tremendo, se pone el informativo de la hora que sea. Se va al trabajo, en el coche se enciende la radio. Continuamente hay una presencia de algo que no es el silencio. Qué potente es levantarse en silencio. Qué potente es, bueno, la gente necesita alarma para despertarse. Perfecto, la alarma suena. Pero bien, la alarma se para. Y lo que haces a continuación, hazlo en silencio. Cosas normales, en cosas rutinarias, lo que tengáis como costumbre. Hay gente que dice, no, yo medito. Perfecto, por supuesto que sí, yo también. Pero simplemente el hecho de guardar silencio, de hacer lo que hacéis, pero en silencio, que si el cuarto de baño, que si la ducha, que si no sé qué, el desayuno, en fin, lo que tengáis como costumbre, pero en silencio, eso cambia radicalmente el ritmo con el que se comienza el día, pero radicalmente. Y que durante el día se encuentren espacios de silencio también contribuye enormemente a que la vida sea otra, a que la vida se desenvuelva de otra manera. Y los espacios de silencio no tienen que ser de mucho tiempo, de muchas horas, de muchos minutos. Pequeños espacios de silencio. Por supuesto, lo que voy a compartir ahora no es un alegato a favor de fumar, no es un alegato a favor del tabaco, bajo ningún concepto. Es obvio que
el tabaco, como cualquier otra adicción, influye negativamente en nuestro cuerpo físico. Hablamos de ello ayer y no voy a entrar en ello ahora. Yo no he fumado en mi vida, jamás, nada, nada. Por las razones que sea, nunca me ha llamado la atención el tabaco y nunca me ha llamado la atención ninguna otra cosa que se fume, nada. Quizás por eso, cuando se ha puesto en marcha todo el tema de que hay que dejar de fumar, lo he contemplado con una mayor objetividad, porque era algo que a mí no me afectaba. Bueno, como nunca he fumado, en fin, si hay gente que fuma, bueno, pues tendrán el problema de cómo dejan de fumar. A mí no me afecta, no es un tema que tenga que ver conmigo. Quizás sea por eso que me empezó a llamar la atención. Vamos a ver, si este sistema se caracteriza por una profunda despreocupación por nosotros, porque me parece bastante evidente que este sistema se caracteriza por una profunda despreocupación por nosotros, a cuenta de que tanta preocupación ahora porque el tabaco afecte nuestra salud. Me hice esa pregunta en un momento determinado. Digo, bueno, también es verdad que en el sistema también hay personas de buen corazón que están ahí haciendo lo que pueden y que puede ser que alguno, oye, mira, pues haya movido los hilos adecuadamente para que se tome una medida en este sentido, que son medidas que efectivamente van a repercutir positivamente en muchas personas. Pero no obstante os confieso que me quedó ahí esta duda. Qué cosa más extraña, ¿no? Pero claro, todo esto fue increciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y ya normativas en todo el mundo, ¿no? Para no fumar en lugares públicos cuando veía amigos míos que fuman lo de te mata, el tabaco mata, digo, Dios mío, qué barbaridad, ¿no? Lo de la... que sí, que es verdad, que no estoy negando lo que es verdad, pero me llamó la atención tanta intensidad en el mensaje. Y claro, ahora sabemos que las personas que fuman, por ejemplo, en mi actividad laboral hay personas que fuman, pero claro, no pueden fumar en la oficina, entonces tienen que salir al exterior. Y yo no fumo, pero también de vez en cuando salgo al exterior, lo he hecho siempre. Mi trabajo está cerca es una especie de claustro con un patio grande. Y es verdad que desde siempre, yo he salido a veces simplemente a estirar las piernas, que se dice coloquialmente, pero es para estar en silencio. 3 o 4 minutillos de silencio, no para fumar, sino para estar en silencio. Y entonces, claro, yo veo a estas personas que están también en ese patio, que están fumando, pero están en silencio. ¿Sí? Están ellos con ellos mismos. Bueno, el silencio es relativo, evidentemente, porque puede ser que la cabeza la tengan llena de voces, pero están en un marco donde hay una posibilidad de silencio. Y eso también me ha llevado a la reflexión de que es verdad que la gente que fuma, el momento de fumar también es un momento de encuentro. Digo, oye, ¿será por eso por lo que han querido eliminar lo de fumar? No estoy con esto incitando al tabaco, ¿eh? Pero simplemente lo saco a colación, permitirme esta medio broma, porque esos momentos a lo largo del día son importantes. Son importantes. Tan importantes que como el resto del día nos estamos moviendo y nos tenemos que mover porque estamos aquí para movernos, no para estar quietos en una silla. El equilibrio, el quid de la cuestión radica en que nuestro movimiento esté siempre en conexión con nuestra quietud. Ayer hablamos de la práctica del aquí y ahora y hablamos del aquí y ahora como nuestro espacio sagrado de libertad. Pues bien, en ese aquí y ahora, que nuestro movimiento, nuestras actitudes, nuestras acciones, nunca pierdan la conexión con la quietud que está en nuestra esencia, con la quietud que todos atesoramos. Que cuando hablamos no perdamos la referencia del silencio, que cuando nos movemos no perdamos la referencia de la quietud. Esto también es práctica de la hora. ¿Qué es lo que nos sucede? Que en el día a día nuestro movimiento es el movimiento del movimiento del movimiento. Es un repiqueteo tremendo que ya ha perdido toda conexión con esa quietud. Y a partir de ahí nos ocurren las cosas que nos ocurren. Y a partir de ahí ya no tenemos realmente el mando de nuestra vida. Y en ese mando de nuestra vida, la conexión profunda con la quietud y con el silencio
considero que es, y lo comparto abiertamente con vosotros y con vosotras, que es clave. Que el silencio esté presente en nuestros días, que esa quietud esté presente en nuestros días. Y esto además enlaza con lo que posiblemente esté en el propio origen de todo, esa quietud y ese movimiento y ese ritmo que se pone en marcha, pero que nunca pierde la conexión con la quietud profunda, y esa quietud que, siendo quietud, genera también ese movimiento, como explica el principio hermético de ritmo. Y a partir de ahí, todo lo que es la manifestación, un enorme océano de consciencia. La consciencia, también lo hemos compartido durante el taller, la consciencia está en todo, en todo. No hay ningún rincón de lo manifestado, no hay ningún rincón del universo, no hay ninguna forma de vida donde no esté la consciencia. La ciencia y la humanidad todavía habla de materia muerta. No hay materia muerta, todo está vivo. De hecho, la vida es una, y todo es vida y la vida es todo. Se nos ha dicho que, por ejemplo, las piedras, los minerales, no tienen vida. La tienen. Tienen vida y tienen consciencia. Unidad de vida. La vida es todo, todo es la vida. Y la consciencia está en todo. La consciencia, diríamos que es el telón de fondo, la esencia misma, el elemento, mira, tenemos aquí otro compañero, el elemento subyacente y permanente de todo lo que existe. Cuando lo manifestado se pone en marcha, acercarnos a ese proceso nos puede ayudar, aunque simplemente como un elemento analógico, nos puede ayudar el efecto que se produce cuando una piedra cae en el agua. Todos sabemos lo que ocurre, cae la piedra en el agua y empiezan a surgir círculos concéntricos. También nos puede ayudar lo que ocurre cuando, y aquí está la otra, también nos puede ayudar el recordar lo que ocurre cuando en una habitación vacía decimos A. Cuando en una habitación vacía decimos A, se produce un eco. A. Cuando una piedra cae en el agua, ¡plac! Un círculo, otro círculo, otro círculo. El A que se produce en la habitación, un eco. A. El eco o el efecto de una piedra que cae en el agua, a la luz de lo que nos están aportando actualmente las teorías científicas más de vanguardia, nos puede dar una aproximación analógica, solamente analógica, de cómo va surgiendo el cosmos, la creación, lo que yo vengo denominando como lo manifestado. Cada nuevo círculo se caracteriza porque, o cada nuevo A del eco se caracteriza porque su frecuencia vibracional es inferior al del círculo anterior. Cada nuevo A tiene una densidad, una frecuencia vibracional más densa que el A anterior. Es la única ley que esa cadena de eco o esas piedras, los círculos que surgen de la piedra caída en el agua, respetan escrupulosamente. Cada nuevo círculo, cada nuevo eco, tiene una frecuencia vibracional inferior, más densa, menos sutil que la anterior. La ciencia hoy habla de dimensiones. Las dimensiones de las que habla la ciencia no tienen nada que ver con los planos de los que hemos venido hablando en este taller. Cuando hemos hablado del plano físico, cuando hemos hablado del plano astral, cuando hemos hablado del plano mental, esos planos son una cosa y las dimensiones de las que nos habla la ciencia son otra. Las dimensiones de las que nos habla la ciencia tienen que ver con esto, tienen que ver con el hecho de que al expandirse el cosmos, en su proceso de expansión, lo que va surgiendo, la frecuencia vibracional es más densa que lo que había antes, menos sutil que lo que había antes. De ahí que hablen de distintas dimensiones que se diferencian las unas de las otras por su frecuencia vibracional. Y cuanto más lejano esté del origen,
Cuanto mayor distancia haya del origen, la dimensión tiene una frecuencia vibracional más densa. Cuanto más cercano esté del origen, la tiene más alta. Cuanto más lejano esté del origen, la tiene más densa, la tiene más baja. La denominada teoría de cuerdas se ha acercado muchísimo a esto. La teoría de supercuerdas nos habla actualmente de 11 dimensiones. Y esas 11 dimensiones son una forma sintética de intentar explicar cómo en el proceso de gestación del universo y de la creación van surgiendo nuevos espacios que se van abriendo paso en el propio vacío y que van dando lugar a lo que la ciencia conoce como dimensiones. Esto, por supuesto, siempre ha sido también conocido desde el ámbito espiritual. Y como prueba del 9 al respecto, ya que ayer Miguel nos hablaba de la prueba del 9, al respecto, os recuerdo que hubo un señor en el siglo II, es decir, en la época de los romanos, llamado Areopagita. Con ese nombre tan extraño, este señor escribió un libro que tiene como título, en latín, traducido al castellano, La jerarquía celestial. Esa jerarquía celestial lo que hace es estudiar la creación y las formas de vida, las modalidades de vida que puede haber en la creación, habida cuenta de su mayor o menor proximidad a lo divino, entendiendo como lo divino como el punto cero, como el punto donde la piedra cae en el agua, como el punto donde se produce el A que va a dar lugar al eco, y entendiendo después todo lo que surja a partir de ahí con una mayor distancia de esa divinidad pura. Y este señor, curiosamente, divide en 11. Digo curiosamente en cuanto que es también lo que la ciencia nos dice actualmente, aunque no deje de ser un tema convencional, también divide en 11. Eso sí, la ciencia, como es más matemática, utiliza números y nos habla de la primera dimensión, de la segunda dimensión, de la tercera dimensión, y además, para colmo, las ordena al revés, lo cual nos confunde mucho, porque las dimensiones, lo lógico es que la dimensión 1 sea la más cercana a la divinidad, no la más lejana, la más densa. Sin embargo, la ciencia las ha numerado al revés, lo cual nos lía. Pero en cualquier caso, el número de dimensiones 11 coincide con el número de dimensiones que en esta obra de Areopagita se establecen y que él ordena utilizando no números, sino denominaciones. Denominaciones que os sonarán a todos vosotros. El primer círculo concéntrico, el más próximo a la divinidad, con la frecuencia vibracional más alta, no es la pureza de la divinidad pura, pero enormemente alta. Muy parecida esa frecuencia vibracional a la pureza de la divinidad. ¿Cómo le pone, qué nombre da este señor a esa dimensión? Pues como es muy parecida, es muy afín, pues aquí las formas de vida que aquí se desarrollen los denominaremos serafines. Serafín, ya está. Y seguro que el nombre de serafín os suena enormemente. Después vienen los querubines y a partir de ahí va utilizando una serie de nombres, que si las dominaciones, que si los tronos, que si las virtudes, que si las potestades, que si los principados, hasta llegar por fin a los arcángeles, a los ángeles y al ser humano. Es una perfecta descripción de lo que es el proceso celestial y de la jerarquía celestial, bueno, contemplado además de manera poética con estas denominaciones, y que en su estructura convencional tiene el mismo número, curiosamente, que está utilizando la ciencia actual. Hoy en los seminarios, no sé, Daniel, si tú tuviste ocasión de estudiar esto en tu estudio de teología, pero en los seminarios, dentro de teología, hay un apartado que es la angeología, donde el libro que se sigue utilizando es la jerarquía celestial de Areopagita. Me refiero a los seminarios y a la Escuela de Teología Católica. Vamos a volver ahora, después de esta especie de lanzamientos, así como de mensajes, que de alguna forma lo hago para que invitaros a que vuestra propia indagación, vuestra propia reflexión pueda navegar por aguas tan absolutamente profundas, a su vez tan complejas, aunque es posible que en última instancia tan sencillas, como lo que tiene que ver con toda la cosmogénesis, con todo el origen de lo que existe, con esa realidad
primaria y manifestada y cómo de ella surge lo manifestado. Vamos a ir ahora, para ir concluyendo desde el punto de vista de lo que aquí nos interesa y ya abrir un pequeño coloquio y concluir, vamos a volver ahora al elemento espíritu y al elemento alma universal, al elemento Atma y al elemento Buddhi. En nuestro desarrollo espiritual vamos tomando el mando, permitidme que lo diga así, vamos equilibrando, vamos armonizando, vamos purificando todos nuestros componentes, empezando la casa por los cimientos. Vamos poniendo a nuestra disposición realmente al cuerpo físico, escuchándolo, pero no haciendo lo que él dice, sino haciendo lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, y siendo además conscientes de nuestra responsabilidad en la construcción continua que estamos haciendo del mismo. Y tomamos conciencia de la existencia de nuestro doble corpóreo, ese cuerpo etérico, ese doble corpóreo del que hemos hablado, y de cómo a través de él nos llega la vitalidad, y cómo a través de él precisamente también es la forma donde las emociones y los pensamientos llegan al cuerpo físico y su actuación como molde del cuerpo físico. Y tomamos conciencia plena de nuestro mundo emocional, que está ligado y que vive en el ámbito del plano astral. Y somos conscientes de nuestros deseos y tomamos la decisión de que nuestros deseos, como son de amplia gama, los que tienen baja frecuencia vibracional, los que tienen que ver con lo egoico, con lo egocéntrico, los vamos a podar de nuestra vida. Y sin embargo los otros, los que son altruistas, los que tienen una alta frecuencia vibracional, los vamos a ir impulsando, los vamos a ir potenciando. Y para potenciarlo, siguiendo los consejos de Leadbeater, vamos a hacer algo tan simple como llamarlo aspiración, porque de esa forma lo estamos poniendo en conexión con una cualidad que tenemos que no pertenece al ámbito de la personalidad, sino que está ya en el ámbito de nuestro yo superior, y es una cualidad álmica. Y además de llamarlo aspiración, vamos a traer a nuestra vida la voluntad, una voluntad firme, una voluntad clara, una voluntad patente, para que esas aspiraciones no se queden en aspiraciones, sino que se conviertan en realidad. Y esto va a formar parte de nuestra vida cotidiana. Y igualmente, observando nuestro mundo emocional, vamos a ser conscientes de que al estar en conexión con el astral, esa conexión con el astral, las formas de vida, las formas de energía, las modalidades que hay ahí de vida, vamos a entrar en conexión con las que por su frecuencia vibracional están en coherencia con la frecuencia vibracional de nuestro propio vehículo emocional, con lo que gana todavía más importancia la armonía y el equilibrio, porque cuando estamos con nuestro cuerpo emocional con turbulencias, cuando nuestro cuerpo emocional no está equilibrado, las conexiones que tenemos en el ámbito astral se corresponden con lo que coloquialmente se denomina el bajo astral, y a partir de ahí, por favor, no nos autoengañemos, porque de ahí viene lo que viene: visualizaciones, mensajes, percepciones, pero que son simplemente ilusorias, son simplemente falsas, devenidas precisamente de esa conexión con ese plano que es el bajo astral. E igualmente, en nuestra toma de conciencia acerca de nuestro ámbito emocional, pues nos damos cuenta que efectivamente en nuestra vida aparecen tempestades emocionales, y que esas tempestades tenemos que centrarnos en ellas, a veces acudiendo a un apoyo externo para que minoren su intensidad, para que el huracán no sea de intensidad máxima, sino que se vaya minorando. Pero también hemos recordado y hemos utilizado a Einstein al respecto cuando dijo aquello de que los problemas no se resuelven desde el mismo plano en el que se crearon, que cuando la tempestad se haya convertido en aguacero, se haya convertido en borrasca, haremos muy bien en quedar ahí el asunto, no darle más vueltas. En el ámbito emocional ahí hemos llegado, y ponemos nuestra atención, ponemos nuestra conciencia en el plano mental. Y ya sabemos que lo que en el plano mental desarrollamos fue que hay un momento determinado que, como consecuencia del desarrollo de la mente abstracta, en la expansión, en el desarrollo de ese puente que conecta la mente concreta con la mente abstracta, que llamamos ayer Antakarana, ese Antakarana es el espacio por donde se hace posible que el yo superior se desparrame, llueva sobre nuestra personalidad, sobre nuestra mente concreta, sobre nuestros componentes emocionales, y en esa lluvia que viene de nuestro yo superior, de nuestra dimensión de alma humana, de nuestra dimensión búdica, que de esa lluvia nos llegue algo tan importante como es el discernimiento. El discernimiento tiene una denominación en su origen,
que es muy potente y que el término castellano discernimiento no lo recoge completamente, pero es el que se utiliza porque no hay ninguno más completo. En el lenguaje sánscrito se conoce como viveka, y nosotros forzadamente, como con calzador, vamos a utilizar el nombre de discernimiento. En cualquier caso, el discernimiento es lo que posibilita. Os recuerdo el ejemplo que poníamos ayer de la madre que fallece un hijo. Es lo que posibilita, por ejemplo, que veamos, que percibamos, que tomemos conciencia, pero no como una creencia, sino como una vivencia, por ejemplo, de que la muerte no existe. Eso y otras muchas cosas es lo que posibilita el discernimiento. Vamos a decirle así, que verdades espirituales, que son grandes verdades, grandes realidades, que podemos atisbar, que nos han contado muchas veces, que a lo mejor hemos hecho un esfuerzo por creer en ellas. No, ya pasamos de creer, ya no se trata de creer. Gracias al discernimiento, ¡plac!, lo vives, lo has interiorizado plenamente. Y a esa madre que interioriza plenamente que la muerte no existe, por tanto ya no tiene ninguna duda que el fallecimiento de su hijo, entre comillas, era simplemente una falacia, porque la muerte es un imposible. Y volvemos entonces con ese discernimiento al ámbito emocional para calmar entonces sí nuestro ámbito emocional y que ese aguacero, esa borrasca se diluya. En el plano mental, del que también hemos hablado, diferenciar siempre, no nos olvidemos que hay una mente concreta y hay que hay una mente abstracta, que ambas son muy útiles y que la mente concreta tiene su utilidad, pero que la mente concreta no vale para todo. Fundamentalmente, lo repetí ayer mucho, no vale para comprender, entender, ver y vivir la vida. Si queréis utilizar la mente concreta para eso, utilizarlo, pero siempre, siempre os va a dar una información distorsionada, porque ella todo lo ve torcido, no puede evitarlo. Para ser útil para otras cosas, su sistema operativo hace que cuando lo utilizamos para ver la vida y entenderla, nos diga que las cosas no están como debieran ser. Y eso no es verdad, es simplemente un efecto mental, un efecto óptico mental, si queréis que lo expresemos de esa manera. Y por supuesto porque la mente, esa mente concreta, no ve. Su proceso no consiste en ver. La mente piensa, forzosamente, es su esencia, y piensa acerca de. Y el pensar acerca de establece una barrera entre tú y la realidad, porque no estás viendo la realidad, estás pensando acerca de ella. Y ese pensar acerca de ella hace que estés proyectando sistemas de creencias que tú tienes en la cabeza hacia la realidad, con lo cual no estás viendo la realidad, sino que estás viendo la proyección de tu sistema de creencias que tú estás haciendo en la realidad. Poníamos el ejemplo, cuando hablábamos de la práctica de la concentración y de la contemplación, poníamos el ejemplo de una rosa. La rosa no es hermosa. Ya está. Mientras que creamos que la rosa es hermosa, estamos proyectando sobre ella un sistema de creencias. La rosa es una rosa. ¿Somos capaces de ver a una rosa como una rosa? Bueno, preguntároslo a vosotros mismos. Salimos ahí, a este jardín tan estupendo que tenemos. ¿Somos capaces de observar la naturaleza simplemente viéndola tal como es? Es posible que nuestra mente se calle un instante para no empezar a opinar, para no empezar a decir esto es bonito, esto es feo, esta flor me gusta más, esta me gusta menos, qué cactus no sé qué, que no sé cuánto. La mente piensa y no para siempre de pensar acerca de. Y la rosa no es hermosa, de la misma forma que un cardo borriquero no es feo. La rosa es una rosa, el cardo borriquero es un cardo borriquero. El sistema de creencias mayormente imperante lleva a pensar que la rosa es hermosa y que el cardo borriquero, el pobre, es feillo. Bien, os invito a que cambiéis el sistema de creencias. Una rosa, ¿no os parece demasiado delicadilla? Sí, hombre. Huele muy bien. ¿Seguro? ¿Seguro? A lo mejor el olor de la rosa puede resultar un poco empalagoso, efectivamente. Y esa forma que tiene ahí tan retorcida, tan rara. Pero sobre todo su efemeridad, es decir, una cosa muy delicada, que estar muy pendiente de ella y dura muy poco tiempo, ¿no? Sin embargo, un cardo borriquero, oye, qué maravilla. Resistente, nada delicado, es capaz de aguantar ahí un montón de tiempo el tío.
Pero yo personalmente, de verdad, creo que la hermosura está en el cardo borriquero, no en la rosa. Bien, como decía mi madre, esto sería salir de Herodes para entrar en Pilato, ¿no? Estaríamos pasando de un sistema de creencia a otro sistema de creencia. Pero me gusta sacarlo a colación para que nos demos cuenta que es un sistema de creencia. ¿Seremos capaces alguna vez de ver a una rosa como una rosa? Ya está. Y a un cardo borriquero como un cardo borriquero. Es más, ¿seremos capaces alguna vez de verlo sin nombre? Mirar algo y que no aparezca la palabra. Nuestro lenguaje hemos quedado que es el silencio, ¿verdad? Porque entonces todo lo que vemos inmediatamente le ponemos un nombre. Es absurdo. Pero hemos entrado en esa dinámica. Y no nos damos cuenta que poniendo un nombre a las cosas ya, de hecho, no estamos viendo las cosas. Nos ha pasado muchas veces. ¿Dónde has ido? A no sé dónde. ¿Y qué había? Dicen, muchos árboles. ¿Cómo que muchos árboles? ¿Que eso qué tipo de información es? Que muchos árboles, no me estás diciendo nada. Sí que había muchos árboles, ya. Pero es que la palabra árbol, ¿qué pasa? Detrás de la palabra árbol, ¿qué hay? Puede haber multitud de realidades detrás de la palabra árbol. Entonces nos hemos acogido, nos hemos acostumbrado a utilizar esto de los nombres y no llegamos nunca a la realidad de las cosas. La mente concreta funciona como funciona. Nosotros debemos tomar constancia al respecto. Y por supuesto, acallarla y aquietarla, entre otras cosas, con un ritmo de vida sencillo que nos permita y que contribuya a ese aquietamiento de la mente. Y aquí podríamos también incluir todo lo que hemos compartido acerca de la atención, de la concentración, etc. Y en el ámbito mental, el desarrollo de la mente abstracta, con esas grandes cuestiones, con esas grandes preguntas, de la mano de los temas filosóficos, científicos, espirituales, que también hemos desarrollado y que contribuyen a desarrollar, a expandir la mente abstracta, y que seamos conscientes, que tengamos la suficiente humildad como para darnos cuenta de que la tenemos poco desarrollada. Estamos en ello, pero debemos tener humildad al respecto. Hay personas que en cuanto que leen los libros ya creen que han desarrollado la mente abstracta. No, no, no. Esto es un proceso. Es un proceso que exige atención, que exige perseverancia. Es un proceso de enorme gozo, porque todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la mente abstracta, yo estoy convencido que a vosotros y a vosotras como a mí, es algo sensacional. Te produce mucha satisfacción, entre comillas, esas lecturas, esas indagaciones, insisto, sea en el ámbito de lo espiritual, en el ámbito de lo científico, ¿no? No estamos hablando de un sendero cuesta arriba, estamos hablando de un sendero precioso de recorrer y que nos ayuda a ir desarrollando la mente abstracta. La música clásica, las matemáticas, cantidad de cosas que contribuyen a que esa mente abstracta se vaya expandiendo. Y como consecuencia de eso, como la mente abstracta, como comentábamos ayer, es la parte del plano mental que ya no está en nuestros elementos perecederos, sino que ya tiene un pie con relación al cuerpo causal y con relación al alma humana. De esa forma estaremos consiguiendo que la conexión se produzca, que la antakarana vaya ampliándose y que lo que realmente somos por fin, pueda empezar a entrar ya en conexión, pueda llover, pueda desparramarse sobre nuestros componentes temporales, sobre los elementos constitutivos temporales que tenemos cada uno de nosotros. En el ámbito álmico, en el ámbito del alma humana, efectivamente aquí estamos en una cadena de encarnaciones y compartimos ayer que esa cadena de encarnaciones tiene dos grandes pilares: la ley de compensación o de karma, que no hay que asustarse de ella, algo tan simple como lo que hace pues tiene consecuencias, ya está, y eso no lleva al miedo, eso lleva simplemente a la responsabilidad, ya está. Pero vamos, sería altamente irresponsable una creación donde las cosas que tú hicieras no tuvieran consecuencias. Lo lógico, lo que el sentido común llama es precisamente que las cosas que tú hagas tienen unos efectos y tienen unas consecuencias, y de eso tenemos que ser conscientes, y somos conscientes que esas consecuencias y esos efectos a veces van más allá de una vida física para desarrollarse en la cadena de vidas en otra vida física. Y hemos hablado de la reencarnación, y a propósito de la reencarnación hemos hablado mucho de ella. Gracias a la pareja que nos hizo la pregunta en el día de ayer sobre ese aborto natural que habían tenido y la sensación que tenía de que el alma que había sido objeto de aquel aborto había vuelto a reencarnarse poco tiempo después, pues eso nos dio ocasión a entrar en profundidad, ¿no?, sobre lo que es el proceso de encarnación, ese momento en el que en ese plano de luz se toma la decisión de volver a encarnar. Y en eso estamos.
Y en nuestro proceso espiritual hay un elemento clave, y es que ese alma humana, por encima de ella, como el alma humana pendiendo de ella, hay un elemento clave que es Buddhi, el alma universal. Compartí ayer con Lola, digo, mira Lola, para expresar de alguna manera fácilmente entendible lo que Buddhi significa, con un término que los que nos movemos en el ámbito espiritual normal aquí podamos entender, ¿de qué tendríamos que hablar? Y ella me decía, muy sencillo, de lo que tiene que ver con Cristo, lo que tiene que ver con Cristo, la energía crística. No quiero matar, no pasa nada. ¿Qué hay por ahí, Concha? No, por favor, dejarlo, el abejorro no hace nada, ¿eh? Seguro que no hace nada el abejorro. Ese término de alma universal, ese término de Buddhi, desde el punto de vista de las corrientes espirituales más cercanas a los que estamos aquí, tiene que ver con lo crístico, con esa presencia de un tipo de energía de una enorme sutilidad, muy cercana a lo plenamente divino, y que cuando se habla de Jesús de Nazaret se le suele asociar a él porque en su proceso de desarrollo espiritual llegó a conseguir que eso se plasmara en su vida. El elemento búdico está ahí, como elemento constitutivo del ser humano está ahí, como embrión, con presencia, como semilla en todo ser humano. Pero es el desarrollo espiritual, ese metal al que hacíamos referencia ayer, que se mete en el horno y que se va calentando, es como consecuencia de ese calentamiento, es como consecuencia de ese desarrollo espiritual por el que el ser humano puede conseguir que el elemento... Yo os aseguro que el abejorro no hace nada, ¿eh? Otro paso, nada más. Hombre, no. Bien, por favor, como nos queda muy poquito tiempo, yo os aseguro que los abejorros no hacen nada, ¿eh? Lo único que tenéis que hacer, si se posa encima vuestra, dejadlo que se pose. No hace nada, es un animal encantador. No hace absolutamente nada. Vamos, es raro que cualquier animal haga algo, ¿eh? Pero el abejorro en particular es un ser muy, muy bello. Utilizamos el sistema de creencia a la inversa, ¿vale? Ahí lo tiene, mira, viene para En cuanto al... Ya para abrir el coloquilla, vamos. En cuanto al tema del espíritu, me remito a lo que hablamos el primer día. Porque el primer día utilizamos una terminología cristiana que viene muy a cuento, que es Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que el Espíritu, siendo uno, esté en cada uno? Bueno, pues la respuesta está precisamente en ese pasaje tan memorable del Nuevo Testamento, recogido en los Hechos de los Apóstoles del día de Pentecostés, que nos habla de personas que recibieron al Espíritu Santo. ¿Qué es eso de recibir al Espíritu Santo? No se trata de que te venga de fuera, no se trata de que una paloma venga volando y se pose sobre ti. No, se trata de otra cosa distinta. Se trata de que tú, en tu desarrollo espiritual, llegues un momento determinado, que ya sería el culmen de nuestro proceso espiritual humano, donde ese espíritu, que es lo que realmente somos, se plasme en la vida cotidiana. Nos queda mucho recorrido para que eso se produzca, pero tenemos que ser conscientes que ese Espíritu Santo, la recepción de ese Espíritu Santo, consiste precisamente en eso, el que realmente vivamos en coherencia y en consonancia con ese espíritu que, siendo uno, está en cada uno. Esta es la definición exacta del Espíritu Santo. Y como decía, el mejor ejemplo para entenderlo es con relación al aire. Como el aire, siendo uno, está en cada uno cuando se realiza el proceso de inspiración. También por eso, con relación a ese aire, con relación a ese aliento, simbológicamente el Espíritu Santo se ha utilizado el símbolo de la lengua, del aliento, de la lengua como aliento, para poner de manifiesto este símil del aire que es uno, pero que está dentro de cada uno. En la medida en que nuestro proceso espiritual, que insisto, el sendero que nos queda es tremendo al respecto, el elemento búdico, el elemento átmico va tomando presencia, va llegando a nuestra vida cotidiana,
las capacidades, las facultades que nos llegan, de la misma forma que el elemento álmico humano tiene cualidades que están ligadas al altruismo, que está ligada a la bondad, que está ligada a comportamientos y conductas de alta frecuencia vibracional y a pensamientos y emociones de alta frecuencia vibracional. En el caso de Budi se nos dice que lo que aporta es intuición, y en el caso de espíritu lo que aporta es voluntad. Y en el caso de Budi, además de intuición, se nos dice que aporta a la persona que en su desarrollo espiritual llega ya ahí, le aporta algo tan extremadamente potente en cuanto a denominación como es bienaventuranza. Bienaventuranza. Es una especie de estado de gracia. La han alcanzado algunos seres humanos, muy pocos seres humanos, pero la intuición y la bienaventuranza son los regalos que nos ofrece el desarrollo espiritual cuando el elemento búdico, que está en forma de embrión, que está en forma de semilla, empieza a tomar cuerpo en nosotros. Y la voluntad es la gran capacidad y la gran cualidad del espíritu. Y es cierto que sin llegar a ese estadio, la voluntad está presente en nosotros. Y es importante esa voluntad fortalecerla. Esa voluntad está presente cuando, por ejemplo, le decimos al cuerpo, oye, esto hay que hacerlo porque yo lo digo. Esa voluntad está presente cuando, en el ámbito de los deseos de alta frecuencia vibracional, los transformamos en aspiraciones, los llamamos aspiraciones y decimos, estas aspiraciones tenemos que llevarlas al plano de lo real, y eso se hace a través de nuestra voluntad. La voluntad está en el núcleo duro, en la cualidad básica de ese espíritu que en último caso es nuestra auténtica esencia. Vamos a ir avanzando, construyendo la casa por los cimientos. El camino es un camino precioso. Cuando se habla de perseverancia, cuando se habla de compromiso, cuando se habla de confianza, a veces la mente lo dibuja como si tuviéramos que hacer unas tareas muy arduas. Vamos a ver, esto no se trata de volver a entrar en la dinámica del esfuerzo tridimensional, de este lío de vida en el que nos hemos metido. Esto va por otro sitio. Es verdad que se exige compromiso, es verdad que se exige perseverancia, pero es que forma parte del gozo de la vida. Y lo que en nuestro proceso espiritual nos espera es también ese momento que para mí es culminante, en el que ya el desarrollo espiritual deje de ser una aspiración, deje de ser un deseo que hemos transformado en aspiración y se convierta simplemente en nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque es lo correcto. ¿Por qué? Porque es lo correcto. No por llegar a ningún sitio, no por alcanzar nada, no por desarrollarme para ser no sé qué, no para dejar de encarnarme, sino porque es la forma de vivir correcta. La forma de vivir que sintoniza, que está en coherencia con lo que somos, ya está. Cuando acudimos a corrientes espirituales que nos dan, y hacen muy bien, ¿no?, una serie de consejos de cómo vivir en coherencia con lo que somos. Hablábamos ayer en el lenguaje hindú del yama niyama. Si nos vamos al budismo nos encontramos a los paramitas, y en casi todas las corrientes espirituales hay una serie de consejos al respecto. Y la gente lo quiere llevar a cabo porque saben que de esa forma están contribuyendo a la purificación de sus elementos constitutivos, a su desarrollo espiritual. Pues bien, hay un momento pertinente y concreto en el que se dice, ya está, voy a vivir así. Pero voy a vivir así, no hace nada. Voy a vivir así simple y llanamente porque es lo correcto. Abrimos un cortito turno de coloquio y ya cerramos el taller despidiéndonos como se merecen a las personas que nos han acogido en esta casa. ¿Quién rompe el fuego? Venga. Se han levantado 3 manos, van a ser las 3 manos, ¿eh? Venga. Muchas gracias, Emilio, por todo lo que ¿Sí se oye ahora? Sí, perfectamente. Una pregunta, a ver si he entendido, porque es que el último ha sido... podríamos decir, o sea, que la consciencia pura, ¿no?, lo que has hablado del vacío, nuestra verdadera naturaleza, ¿tiene alguna característica como podría ser el amor, la inteligencia, o esto es lo que has hablado de la conciencia crística? O sea, el vacío en sí, que es lo que hay en todo, ¿tiene alguna característica? Entendido. Vale, un lenguaje que podamos comprender de inteligencia y amor. Perfecto. Sí, vamos a seguir con las 3 intervenciones. Una cosa, cuando mi abuela
si cuando me muera me puedo manifestar, me voy a manifestar. Y cuando se murió mi abuela estábamos todos muy pendientes de ver cuándo se manifiesta la abuela, y la abuela no se manifestaba por ningún lado. Con lo cual yo entendí que aunque tengamos voluntad en esta vida, luego cuando pasamos a la otra parte no es lo mismo. Pero mi padre, por ejemplo, sí que dijo, mira, cuando os acordéis de mí, él murió de cáncer, simplemente rezarme un Padre Nuestro. Quería que nos hablases de la fe, porque yo he viajado mucho y yo en todos los templos entro y rezo lo que rezan, el Om Mani Padme Hum o el Ave María o lo que sea, para entrar en ese estado de gratitud y de conciencia de estar vivos aquí en el presente y ser un gozo simplemente que se siente cuando llegas a esos estados. Que nos hablases un poquito de lo de rezar o lo de meditar, qué influencia tiene tanto para nosotros como para las almas para las que rezamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hola, Diego. A ver, ¿sí se oye? Sí. Dos cosas. En una época los pensamientos que teníamos de un día para otro eran 65.000, parece ser que ya han subido a 70.000. La cuestión es que de un día para otro son los mismos, entonces no cambiamos los pensamientos. Y por otra parte, Dios le dijo a Cristo, que vino hace poco, aquí a la tierra, le dijo, vete allí a ver qué es lo que hacen. Y volvió y le dio el informe y le dice, ¿qué están haciendo? Y dice, siguen ahí, pero ahora peor, ahora están con el paro, trabajando, todo el mundo buscando un trabajo. Y dice, ¿y eso? Dice, hombre, le has dicho que se ganaran el pan con el sudor de su frente. Y dice, pero eso no han creído. Bien, es que no vamos a tener tiempo. Con relación a lo último, una persona que fue, vamos a llamarlo así, asistente de Krishnamurti, exactamente hacía labores de cocina, ¿no? en el complejo donde vivía, escribió un libro sobre Krishnamurti, tiene un libro escrito sobre Krishnamurti, y en ese libro narra anécdotas de su vida. Y Krishnamurti, además de tener la profundidad espiritual que yo creo que todos conocemos, ¿no? este gigantesco teósofo del siglo XX, Krishnamurti era bastante bromista, aunque fuera difícil de creer viéndolo cuando hablaba. Y fundamentalmente le gustaba contar anécdotas y chistes en las sobremesas. Y precisamente uno de los chistes o anécdotas que Krishnamurti cuenta en una sobremesa que está narrada en ese libro es lo que tú, Manolo, acabas de contar, precisamente eso. Lo que pasa es que él lo hace de una forma un poquito más incisiva, porque pide primero, hay una serie de comensales con él y pregunta que si hay algún católico. Y dice, bueno, voy a contar algo que es divertido y por favor lo voy a hacer con el máximo respeto, no quiero ofender a nadie, ¿no? Y a continuación cuenta lo que tú has contado, no me voy a extender porque el Krishnamurti lo cuenta de una forma muy simpática y muy larga. Me recordó cuando lo leí un poco a los chistes de Paco Gandía, ¿no? Estos que van bla 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 bla. Y el tema es ese, ¿no? Que el Dios manda aquí a alguien y dice, ahí están la gente esta, ¿no? Con el tema del sudor de la frente, están todos liados, bla bla. Pero en un momento determinado ve a Dios que ahí hay un grupo, de gente que están con unos trajes así largos, con unos birretes púrpura, vestidos así como con colores de cardenal, en un palacio inmenso que si nosotros lo viéramos, yo no lo sabía que él, pero si nosotros lo viéramos asociaremos directamente con el Vaticano, ¿no? Y ahí están todos en medio de una bacanal y dice, oye, esto del sudor de la frente, pero esta gente, dice, ¿estos quién son? Dice, ¿estos quién van a ser? Estos son tus representantes en la tierra. Dice que estos son mis representantes en la tierra. Dice, sí, claro. Dice, entonces lo del sudor de la frente, dicen, sí, pero estos son precisamente lo que saben que es mentira. Es buenísima esa parte de... Vamos a ver, es un libro de verdad muy simpático, está escrito con mucho sentido del humor. Y conste que esto antes, Krishnamurti pide 20 veces disculpas antes de contarlo, ¿no? Para no herir susceptibilidades a nadie, ¿no? Con relación al tema de la oración. Bueno, ayer ya hice una referencia a ello, que ahora sintetizo. Preguntábamos ayer, o yo preguntaba retóricamente, ¿a quién rezamos? ¿A quién oramos? El quid de la cuestión
tú lo has expresado de una forma inmejorable. Lo que tú sientas, eso que te conecte, eso que te ponga en el aquí y ahora, eso que te llene de gratitud, eso que te llene de armonía, eso que te dé equilibrio, eso precisamente, hazlo, hazlo. No hay ninguna receta, no hay ningún protocolo, lo que tú sientas. A mí me pasa como a ti, en el sentido de que cuando yo estoy en centros espirituales distintos, me gusta seguir el rito, el culto, la práctica de esa cultura espiritual, ¿no? Es verdad que no es mía, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Yo lo que siento es que para ellos sí le está dando ese punto, sí le está dando esa presencia, ¿no? Y yo lo que intento modestamente es también, en unión con ellos, tener esa presencia. Sea con los monjes trapenses a los que hacía referencia ayer, sea con los sufíes a los que hacía referencia ayer, o sea con lo que sea. Eso es lo importante. El Padre Nuestro o el que sea, lo que tú sientas en ese momento, eso es lo importante. Y desde luego, cuando estamos aquí, desde el punto de vista de nuestra mente concreta, decimos que cuando estemos allí haremos no sé qué, haremos no sé cuánto. Hombre, cuando nuestra mente concreta diga eso, vamos a reírnos un poquito, ¿eh? Vamos a reírnos de nosotros mismos, vamos a reírnos. Ya veremos cuando estemos desencarnados, ya veremos. Hay gente que me dice, yo no me voy a volver a encarnar. Digo, por la que te queda. Y es verdad que a veces nuestra mente dice, pues yo cuando esté allí, yo ya aquí no vengo más. Bien, ya cuando allí estás desencarnado y está tu dimensión álmica y estás integrando las experiencias, las cosas son radicalmente distintas y las cosas se ven de una forma radicalmente diferente. Y la primera de las tres cuestiones que se planteó me va a permitir terminar de una forma que no tenía prevista, pero que es muy hermosa. Primero porque vuelvo al Taimi que se ha convertido en la estrella del taller. Si estuviera vivo aquí vendría, el año que viene él, no yo, es evidente. Pero vamos, yo vendré más embebido de Taimi para que esté más presente todavía. Nos va a permitir terminar con Taimi y nos va a permitir terminar con ni más ni menos que el amor, al que tú has citado, ni más ni menos que el amor. Porque en sus libros también se pregunta, ¿qué es el amor? Tremendo, ¿verdad? Claro, estamos hablando del amor no desde el punto de vista emocional, no desde el punto de vista de sentimiento, estamos hablando del amor. Ese amor que algunos, para diferenciarlo del amor, ponen con mayúscula la A, o que algunos le ponen el apellido de incondicional, ¿no? Ese amor que de alguna forma barruntamos, que tiene que ver con todo, que tiene que ver con nosotros mismos, pero que tiene que ver con el universo, que tiene que ver con lo manifestado, que tiene que ver con todo, ¿no? ¿Qué es ese amor? Pues él lo explica de la siguiente manera. La manifestación y una plasmación de ella, que es el universo, está expandiéndose. No lo dice la ciencia, no lo dice la espiritualidad, se está expandiendo. Bien, todos sabemos lo que es un tirachina, ¿verdad? Lo habremos utilizado, no lo habremos utilizado, pero sabemos lo que es un tirachina. El tirachina tiene un palo que tiene forma de Y y una goma resistente, ¿verdad? Una goma resistente. Bueno, pues del tirachina cogemos la goma, nos olvidamos del palo y nos quedamos con la goma. Y ahora la goma la empezamos a estirar. Es una goma resistente, la estamos estirando. Conforme la vamos estirando, vamos viendo que se va expandiendo. La expansión de lo manifestado, la expansión del universo, se va expandiendo. Pero en paralelo, en nuestros dedos, vamos notando una tensión hacia adentro. Sí, yo estoy haciendo fuerza y hay una expansión de la goma. Pero en paralelo, en mis dedos, estoy sintiendo una tensión hacia la unión, hacia no la expansión, sino hacia la contracción. Pues bien, la definición de amor es precisamente esa fuerza que está siempre presente hacia la unidad. Que cuando nos estamos expandiendo, siempre hay algo que nos está llamando continuamente a la unidad. Una especie de tensión, una especie de fuerza que siempre nos recuerda lo real. Y que lo real es la unicidad, la unidad de vida. Eso es lo real. Sí, efectivamente, el universo se expande, la manifestación se expande, nosotros mismos en nuestra vida nos expandimos, nos movemos, hacemos cosas, pero siempre hay una tensión ahí que nos está llamando nuevamente hacia lo que realmente es, hacia la unidad. Esa es la definición más acabada que yo he encontrado de amor. A Albert Einstein
que también ha estado muy presente en el taller y también creo que merece la pena que lo citemos en la parte final, a Albert Einstein se le atribuye una carta dirigida a su hija. Yo no sé si esa carta es verdad que es suya o no, no lo sé. Está en internet, se le atribuye a ella. Hay gente que dice que sí, gente que dice que no, yo no lo sé. En cualquier caso, yo voy al contenido de la carta. La carta tendría como trasfondo el hecho de que sí se sabe, eso es cierto, que Einstein, con la que era su novia, tuvo una hija, pero no estaban casados. Y esa hija, pues la adoptaron otras personas. Y Einstein le perdió la pista, por las razones económicas, por razones familiares, por lo que sea. Lo cierto es que, aunque después se casaron, pero la hija que tuvieron antes la dieron en adopción. Y con el paso del tiempo le perdieron la pista. Y se cuenta que en el final de su vida Einstein le escribe una carta a esa hija que nunca más había vuelto a ver. Y es una carta, insisto, sea o no sea suya realmente, llena de amor, llena de un enorme amor. Y él, como está llena de amor, dice en concreto sobre el amor que los científicos nos empeñamos en buscar la gran fuerza que está en el origen de todo. Nos empeñamos en encontrar la gran fuerza que da explicación a todo. Nos empeñamos en encontrar el todo que explica todo. Y en esa búsqueda, miramos muchos tipos de energía, miramos muchas formas de energía y nos olvidamos de mirar a la única energía que realmente lo explica todo. Y esa energía es el amor. Eso está escrito casi literalmente, ¿eh? Si la carta fuera suya, en pluma de Albert Einstein. Y cuando vamos al ejemplo Beta Inmi, esa tensión continua hacia la unicidad no es algo teórico, es lo que estamos sintiendo todos nosotros. Por ejemplo, es lo que sentimos en esta casa. Aquí está esa tensión que es el amor. Siempre que nos acercamos al otro, siempre que en nuestra vida surge un comportamiento, una conducta de acercamiento a la otra persona, siempre que hay compasión hacia el género humano, hacia la compasión universal, hacia todos los seres vivos, siempre que en nuestra vida aparece la comprensión, la empatía, la solidaridad, la cooperación, el compartir, siempre que en nuestra vida hay comportamientos generosos, conductas altruistas, siempre que eso aparece en nuestra vida, eso son plasmaciones de esa tensión hacia la unidad. Eso que te permite salir del yo para empezar a acercarte al otro, en una percepción real de que ahí hay algo muy potente que está en el trasfondo, que es la unidad de vida, que todo lo aglutina y en lo que todo permanece. Cuando Taimi describe este ejemplo, para que no lo olvidemos, que sí, que efectivamente la creación entera y también en nuestra vida hay movimientos hacia afuera, no de expansión, pero que no olvidemos que esa tensión siempre está ahí, eso que nos está llamando siempre hacia la unión, hacia el acercamiento, hacia la aproximación al otro, hacia la aproximación a todas las formas de vida, etcétera, siempre que eso esté ahí, que seamos conscientes y estáis en condiciones, como lo estoy yo, de comprobarlo, y de hecho ya lo hemos comprobado, que siempre aporta felicidad. Ese es el secreto, que esa tensión que hay ahí hacia la unión, siempre que la plasmamos, de la forma que sea, siempre aporta felicidad. El secreto de la felicidad está en el amor, y cualquier conducta o comportamiento de amor aporta felicidad. Siempre que nos acercamos al otro, siempre que tendemos la mano, siempre que somos solidarios, siempre que compartimos, siempre que somos altruistas, siempre que en nuestra vida se hace presente cualquier cosa que tiene que ver con la plasmación fehaciente en algo concreto, por modesto que sea, de esa tensión, eso es la plasmación de ese amor, que es tan difícil de definir, pero que está ahí siempre presente. Y el ser humano que lo lleva a cabo tiene siempre, siempre como contrapartida esa felicidad que le reporta ese comportamiento amoroso. Así que si os parece, hasta el año que viene lo que vamos a hacer es mucha práctica de amor y de ese comportamiento amoroso. Yo le pediría a Mariló que todas las personas que han estado haciendo posible que esto sea posible entraran aquí y tuviéramos oportunidad de darle nuestro agradecimiento. También un fuerte aplauso para